RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes, el 14 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. La verdad es que amanecemos con gran cantidad de información, así como funcionarios venezolanos y empresas lavaron $1.200 millones, como lo están escuchando, una cifra astronómica. Esto en Miami, Florida, como quedó evidenciado, por cierto, en juicio que se sigue en los Estados Unidos. Bueno, en Andorra blanquearon $2.000 millones, también provenientes de la principal industria de nuestro país, es decir, PDVSA, según publicó el diario El País de España. Un juzgado en el Principado de Andorra procesa 28 personas, entre las que figuran los ex viceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como varias personas cercanas al círculo de Rafael Ramírez. Por cierto, dos implicados también en una trama de sobornos de Petróleos de Venezuela se declararon culpables en los Estados Unidos. Literalmente, como hemos dicho, lamentablemente para nosotros, saquearon los recursos del Estado. En estos casos suman alrededor de 3.000, un poco más, millones de dólares. Justo ayer en Cartagena, en Colombia, y lo destaca el Diario Nacional, lo recoge en el marco de la visita al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente del vecino país, Iván Duque, propuso la creación de una comisión para identificar medidas concretas que permitan coordinar acciones en todo el continente para derrotar la corrupción transnacional. Reiteró, por cierto, su compromiso, el que tiene él y varios jefes de Estado, de apoyar la denuncia de la OEA contra, él decía, la dictadura venezolana. Almagro se refirió a, lo que está ocurriendo con la migración y el Nacional abre primera página con ello, o al menos destaca uno de los principales titulares con esa información. Repatriaciones de Maduro son un acto inmoral. Esto lo dijo Luis Almagro. Hoy se reúne con migrantes en Cúcuta. El presidente de Colombia, dice el Nacional, Iván Duque, y el secretario general de la OEA coinciden en que la crisis migratoria se resuelve con un gobierno democrático en Venezuela. La diáspora retrata la indolencia que existe en el país, y ciertamente en esta declaración conjunta que realizaba el funcionario hemisférico en compañía del presidente de Colombia, daba cuenta, de lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional, sobre todo en los últimos días. En Cartagena de Indias, Almagro dijo que Nicolás Maduro pretende ocultar con la repatriación de unas decenas el exilio forzoso de millones de venezolanos. Quiere perpetuar una mentira que no puede ocultar. A propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, 550 intelectuales pidieron unidad contra dictadura comunista. Es gran titular del Nacional. Respaldan un gran movimiento nacional de resistencia. De esto hemos hablado, por cierto, ampliamente con nuestro primer invitado. Vamos a conversar sobre el telón de fondo de la crisis, pero nos gustaría también su opinión sobre el panorama político. Ángel Alvarado es diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer, como siempre. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan, especialmente a nuestro pueblo de Petare. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este documento. No sé si lo ha leído. Piden más de 500 intelectuales unidad contra la dictadura comunista. Ven con angustia quienes suscriben la fragmentación de la dirigencia opositora y consideran que la falta de cohesión de liderazgo afecta la eficacia de la resistencia de la mayoría de los venezolanos ante un gobierno que crea incertidumbre y promueve la desesperanza en la población. ¿Qué opina usted, diputado? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, no he leído el documento, lo acabas de comentar, pero me parece, muy positivo. Yo, como siempre, en este programa, en este espacio, lo he indicado, es fundamental esa unidad.
unidad afectiva y efectiva. No podemos sentir como unos grupos, como unos impuros y otros puros, y yo no me contamino con esto, con el otro. Aquí tenemos que estar todos juntos. Y juntos también no solo la dirigencia política, sino todos los sectores del país, sindicatos, gremios, grupos empresarios, comerciantes, todos, porque esta lucha es de todos por la supervivencia de todos. Así que saludo mucho este documento. No lo conozco, pero por lo que comentas me parece que esa es la línea adecuada para enfrentar a este régimen. Ahora, diputado, siempre yo le traslado la inquietud, ¿qué hace falta para que la dirigencia política se ponga de acuerdo? Da la impresión a veces, y esto lo digo a título personal, que el ego de algunos dirigentes incluso es más grande que el país. Es decir, es difícil comprender, tomando en cuenta la profundidad de la crisis, que no existan al menos acuerdos mínimos para hacer frente a lo que estos intelectuales denominan como una dictadura comunista. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, los romanos hablaban de una cosa que era la siguiente, ¿no? Que a veces hay mucha ambición y poco talento. Evidentemente eso es una razón, ¿no? Por la cual a veces no se llegan a acuerdo, a veces el egoísmo, obviamente, y creo que una falta de madurez en el fondo del proceso y la situación que está viviendo Venezuela. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Yo he hecho todos los esfuerzos que están a mi mano para que haya unidad, para que haya acuerdos. Y bueno, a veces la madurez se adquiere con el sufrimiento. Lo lamentable pues es que este sufrimiento sí ha ido demasiado lejos y creo que al final de cuentas, ¿no? Por más que alguien quiera ir solo, siempre vamos a terminar o vamos a tener que estar unidos para enfrentar esto. Así que bueno, digamos, de este tema evidentemente hay mucha tela que cortar, pero yo abogaría y sigo abogando por esa unidad superior, como tú dices, que es Venezuela, algo mucho más grande de todos nosotros, que es el país, que es la gente, y allí tiene que estar el foco de nuestra atención, de nuestra lucha, de todo nuestro esfuerzo. Ahora, hablemos sobre el telón de fondo de esta crisis, que se agudiza, se profundiza. Quisiera su comentario, ustedes desde la Comisión de Finanzas y usted en lo personal, advertían que el Producto Interior Bruto ha caído 25% en los primeros meses de este año, me corregirá si me equivoco, 50% durante toda la administración de Nicolás Maduro, en una nación que no está en conflicto armado abierto, que no ha sufrido las consecuencias de una catástrofe natural. ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, esto es realmente sin precedentes en la historia de América Latina. No hay un caso similar, ni siquiera el periodo especial cubano o la crisis nicaragüense se vieron, digamos, la de los 90, ni la guerra de El Salvador, ni la guerra civil de Guatemala, en fin. No hay precedente de lo que está ocurriendo en Venezuela en términos de caída del PIB. Y yo creo que allí nosotros tenemos que hacer mostrar un poco el contexto, ¿no? El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en el país, lo cual es una medida muy cercana a la capacidad de consumo de la gente. Es decir, la capacidad de producción del país, digamos, en términos así un poco genéricos, prácticamente igual a la capacidad de consumo de la gente y al ingreso de la gente. Entonces, esta caída del Producto Interno Bruto, lo que se está reflejando en la caída de la capacidad de consumo y el ingreso del venezolano, que es algo que es evidente, y que ha generado esta crisis de refugiados y migratoria por todo el continente, especialmente en Sudamérica, pero bueno, en realidad por todo el mundo. Y allí donde está la causa de esto. Ahora, cuando uno ve lo que ocurre en Venezuela, es algo que como tú dices, no tiene parangón. Hay 3 casos que son crisis del PIB o colapso económico similares o peores al venezolano, solo 3. Uno, bueno, Liberia, que vivió una terrible guerra civil en los años 80, y luego el caso de Tayikistán, cuando colapsó el sistema comunista en el año 91, y la Gran Depresión de los años 30 de los Estados Unidos, que son similares en extensión. Ahora, en profundidad, pues tal vez la venezolana es única, ¿no? En que un periodo tan corto, apenas 5 años, se haya perdido la capacidad de producción del país. Y esto es una consecuencia directa del sistema de controles, de expropiaciones, de confiscaciones del sistema económico. Esto no es un tema de que cayeron los precios del petróleo. Hoy el petróleo está llegando a los $80 el barril, es decir, estamos en un boom petrolero, con los países petroleros exportando, bombeando petróleo.
y ya no se puede hablar de que cayeron los precios del petróleo. Esa es la causa, como la narrativa trató de imponerse a principios del año 2016. La razón fundamental es el modelo económico, directamente relacionado al modelo económico por un lado, y por otro lado, la ruptura total del orden constitucional y democrático a partir del año 2016, con el desconocimiento pues del resultado electoral en el estado Amazonas y los decretos de emergencia que se siguen renovando y que es una forma de gobernar por decreto, de facto, lo cual pues hay una relación muy muy estrecha a partir de ese momento cuando se empieza a gobernar con decretos y los decretos de emergencia económica sin ningún tipo de aprobación, de cómo a partir de ese momento se rompe por completo la senda de crecimiento, es una senda aún más profunda, entramos en una depresión y bueno, en esta situación estamos tratando de hacerle entender, bueno, difícil de hacerlo, pero hacerle entender al menos a la opinión pública que allí está la causa profunda del desempeño económico en Venezuela. El desempeño económico en Venezuela no se puede separar del orden constitucional que se ha roto y del orden institucional que, bueno, un país que vive sin presupuesto, sin ninguna autonomía del Banco Central, donde el Banco Central, CENIAT, PDVSA, el Tesoro y bueno, el Ejecutivo se pagan, se dan el vuelto y son la misma cosa, y allí está la causa pues radical de nuestra hiperinflación y el colapso económico que estamos viviendo y que no se va a revertir. La producción petrolera, la OPEP, pues hace 2 días publicaba ya 1.2 millones de barriles por fuente secundaria, es decir, se mantiene esa caída y se mantiene pues la situación, porque al final el sector que está influyendo evidentemente en este colapso, evidentemente es la caída de la producción petrolera. Venezuela está produciendo lo mismo que de los años 40 y lo mismo que se producía pues en el año 1920 aproximadamente en términos per cápita. Así que allí está la causa radical de este colapso dramático, que es manifestación, pues, como te decía antes, del rompimiento del orden institucional y de un modelo económico que ya no va para más. Ahora, diputado, a propósito de lo que usted menciona, este nuevo decreto que le da poderes especiales a Nicolás Maduro, muy similar, por cierto, a el que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que significó, como denunció en su momento la fiscal en el exilio, la ruptura del hilo constitucional. Bueno, permite a Nicolás Maduro autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional, otras fuentes de financiamiento, además de aprobar y suscribir contratos de interés público sin someterlo a la autorización de otros poderes como la Asamblea Nacional. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema y qué se puede hacer desde el Parlamento o incluso de la dirigencia política para reaccionar ante una pretensión de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, bueno, ya yo creo que allí va a ser muy importante la sesión del martes. Yo creo que yo voy a impulsar un acuerdo sobre la inconstitucionalidad de cualquier préstamo y de acuerdo de interés nacional que no tenga aprobación parlamentaria. Y por otro lado, evidentemente, seguramente se va a dar una discusión sobre el tema del decreto de emergencia económica, una nueva discusión. Ya hay varios acuerdos sobre el primer punto y sobre el segundo que estoy comentando. Pero bueno, creo que nunca es suficiente ahondar sobre esto y aclarar, especialmente al mundo entero, pues que cualquiera de estos créditos y de estos préstamos son inconstitucionales, son insuficientes y no es posible pues una recuperación en Venezuela a los realazos. Es que hace falta una recuperación del orden constitucional, no cabe duda de eso, ¿no? Y yo creo que la comunidad internacional lo ha entendido así. Sin embargo, pues pareciera que hay que seguir ahondando en el tema. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre el alcance de este préstamo o línea de financiamiento, porque el gobierno no aclara las condiciones que China aparentemente va a dar a nuestro país por el orden de los 5.000 millones de dólares. Ustedes han reiterado desde la Asamblea Nacional que acuerdos de esta naturaleza, si no cuentan con la aprobación del Parlamento, se ubicarían al margen de la ley. Sobre esto hay varias interpretaciones, pero quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que no es la primera vez que este préstamo de 5.000 millones de dólares, lo venimos escuchando desde hace por lo menos 2 años, y ese cheque y ese dinero nunca llega. Nosotros estamos esperando, bueno, en primer lugar, ver de qué se trata, como tú dices, cuál es la letra pequeña, cuáles son las condiciones del contrato. Y es posible, porque evidentemente nunca llegue ese monto, ¿no? Como ya nos tiene acostumbrado el Ejecutivo. Ahora bien, en caso de que eso sea así, información que nosotros tenemos que es un dinero marcado, condicionado a proyectos,
el gobierno chino está cansado, frustrado pues, de la corrupción y la ineficiencia de este gobierno socialista, en el cual pues el dinero nunca se concreta, nunca llega, nunca se hacen los proyectos, nunca se hacen las cosas, y evidentemente pues eso podría condicionar seriamente de que esto al final no sea un dinero suficiente en términos de resolver la crisis venezolana. La crisis venezolana, María Alejandra, requiere por lo menos unos 20.000 millones de dólares anuales. Requiere la inversión no solo de un país o un solo sector, sino bueno, requiere muchísimo dinero para recuperarse. Aquel que piense que eso va a ser pues la tabla de salvación del gobierno, creo que está bastante equivocado. Y evidentemente pues está el tema que nosotros hemos insistido mucho de cómo se paga esto, ¿no? Porque evidentemente bajo qué condiciones se dice, bueno, que son proyectos atados a oro, hierro, petróleo, en qué condiciones. El país yo creo que no está en condiciones de pagar esto si no hay un cambio del modelo económico, es decir, esto sería cambiar deuda por más deuda, lo cual entra en un esquema que se llama esquema Ponzi, que es insostenible, en el cual contratas deuda para pagar deuda y al final eso lleva a la bancarrota y a la toma de activos por parte de otros países y otras empresas, como está ocurriendo con el caso Citi. Y finalmente, pues el tema del cuestionamiento constitucional de esto, si no tiene control parlamentario, ya tú lo indicabas, evidentemente es algo que hemos venido advirtiendo y que no son de obligatoriedad para la República en el futuro si aquello no tiene la aprobación parlamentaria correspondiente. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero nos interesa mucho conocer su opinión acerca de la doble moral del Ejecutivo Nacional que ha aplicado con relación a Cuba durante años. La agencia de noticias Reuters ayer revelaba, parte de documentos a los que tuvo acceso, donde, deja en evidencia que PDVSA regaló a Cuba 4,19 millones de barriles de petróleo desde junio, en pleno desplome de la industria en nuestro país, y en momentos, yo agregaría, en los cuales el gobierno pretende, ha aprobado un incremento de la gasolina, pero va a mantener o mantiene este subsidio para los cubanos. Yo quisiera su comentario, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, esta supuesta línea de financiamiento o crédito que China habría aprobado para nuestro país, por el orden de los 5.000 millones de dólares. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado y, por supuesto, nos referimos en el corte anterior al incremento, el brutal incremento de la gasolina en Venezuela, donde el gobierno obliga a los ciudadanos a sacarse el carné de la patria, donde, incluso efectivos de la Guardia
Guardia Nacional en la frontera con Colombia impiden surtir de combustible si usted no tiene ese documento. Sin embargo, sorpresa, Reuters nos informa que PDVSA continúa subsidiando, regalando petróleo y combustible a Cuba. Y yo quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto. Hablamos de 4,19 millones de barriles desde junio, según información de la agencia de noticias Reuters. Diputado. Bueno, mira, María Alejandra, vamos a ver. Este tema, bueno, es un tema que ya tiene mucho tiempo. Tal vez la gran revelación de Reuters es que es petróleo liviano, el cual se usa de diluyente, es decir, te están mandando el lomito de la producción venezolana a Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque estamos mandando 50.000 barriles en promedio este año, diarios, a Cuba. ¿Esto cuánto es? Esto representa aproximadamente 2.000 millones de dólares. Fíjense que el gobierno celebra como una cosa grandiosa 5.000 millones de dólares, pero resulta que casi la mitad se la regalamos a Cuba. Y se la venimos regalando este año. Y el año pasado, los envíos eran de 100.000 millones, de 100.000 barriles diarios. Estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares o 4.000, 5.000 millones de dólares. Es decir, pues no, que esos créditos grandiosos que el gobierno se llena la boca, pues eso es lo que se le regala a Cuba, que el país no va a cobrar. Y para que tengamos un poco la magnitud de esto, bueno, eso es superior lo que se le envía a Cuba a cualquier otra partida presupuestaria que hay en el presupuesto de la nación. Es decir, la partida, por ejemplo, del Ministerio de la Defensa es inferior a lo que se envía a Cuba. Y eso un poco refleja realmente dónde está el corazón del gobierno, cuáles son realmente sus prioridades. Y eso es completamente, y eso es superior incluso a lo que, bueno, a veces lo que se habla del contrabando de gasolina a Colombia. Bueno, esto es una magnitud también sumamente importante lo que se envía a Cuba. Y lo más triste de todo esto es algo que ya conocemos los venezolanos, es que bueno, ahora se pretende, ¿no?, obligar a los venezolanos a pagar todos los costos de un ajuste de un paquete de medidas, y se le obliga a los venezolanos a pagar la gasolina a precio internacional mientras se envía a Cuba pues esta cantidad de dinero tan grande, y además el mejor petróleo que se produce en Venezuela. Está claro realmente cuáles son las prioridades del gobierno, está claro realmente dónde está su corazón, que es lo más duro de esto, y hace pagar a los venezolanos el costo de una crisis en un país en el cual pues no hay gasolina, en la frontera no hay gasolina para el pueblo, para la gente, y bueno, y además pues evidentemente en medio de una crisis fiscal. El primer punto que habría que hacer para cerrar la brecha fiscal, que es la causa de la hiperinflación, es acabar con esos subsidios a Cuba, que evidentemente está destruyendo, bueno, las arcas nacionales, pero pareciera pues evidentemente que no, que eso es intocable. Y además, si me permite, diputado, acabar con la sangría producto de la corrupción. Comentamos con los amigos oyentes que, bueno, lamentablemente da la impresión, a la luz de solo 3 casos, que efectivamente saquearon los recursos del Estado. Es decir, en las últimas 24, 48 horas hemos conocido sobre los detalles de esta operación de lavado de dinero por el orden de 2.200 millones de dólares en los Estados Unidos, en Miami, Florida, provenientes de PDVSA, una investigación, por cierto, que salpica al entorno presidencial, el blanqueo de 2.000 millones de dólares en el Principado de Andorra, también por parte de funcionarios, exfuncionarios, además muy cercanos al círculo de Rafael Ramírez, lavado de dinero producto de Petróleos de Venezuela, y bueno, la veracidad de estos sobornos milmillonarios que también se pagaron a la principal industria de nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto, saber qué pueden hacer ustedes desde la Asamblea Nacional, pero además el impacto que ha tenido la corrupción, algunos hablan ya del saqueo, para entender la profundidad de la crisis en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, a mí me parece esto muy importante. Hace algunos años el Papa hablaba de que cuando no había medicinas en los hospitales, no había libros en las escuelas, no habría servicios públicos, bueno, había que pensar que es la corrupción la que se ha quedado con ese dinero, y creo que es la mejor imagen que se puede hacer en este momento. Lo que ocurre en Venezuela, después de una bonanza petrolera en la cual entraron a las arcas públicas 1,5 millones de millones de dólares, es decir, 1,5 trillones de dólares, es un número seguido de 15 ceros en dólares, y que en este momento no haya nada en el país, no haya capacidad de ningún tipo de recuperación, no se haya ahorrado absolutamente nada, es realmente una cosa que clama al cielo. Y como tú dices, hay una relación estricta, directa, perfectamente relacionada entre esos niveles de corrupción, el Estado fallido que estamos viendo en este momento y la crisis económica, porque allí
lo lógico es que se hubiese ahorrado esa cantidad de dinero, como hicieron los países árabes, como hizo Noruega, como hicieron una gran cantidad de países, y en cualquier otro momento en el cual pueda haber un bajón en los precios del petróleo, que no lo que está ocurriendo en este momento, hubiese podido desahorrar de esos fondos. Evidentemente eso no se hizo. Además no se invirtieron en las empresas, en el sistema eléctrico, en el sistema, en la industria petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, me decías otra cosa que ahora no me viene a la mente. ¿Qué pueden hacer ustedes, diputados de la Asamblea Nacional? ¿Qué se puede hacer en la Asamblea? Es que es escandaloso, es decir, todos los días conocemos de casos donde, se llevaron miles de millones de dólares, un grupo pequeño de personas, dinero, por cierto, que hoy tanta falta le hace a nuestro país. Quisiera su comentario. Sí, entonces, allí hay una cosa que se ha venido trabajando con distintos países, en lo cual hay una cooperación muy importante en la cual ha avanzado la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, especialmente con países como Suiza, por ejemplo, e incluso en Estados Unidos, pero sobre todo países europeos, la repatriación de esos capitales. Evidentemente eso tiene que ir a un fondo, en el cual sea un fondo para el rescate de Venezuela, la propuesta que hemos hecho, no evidentemente para que vayan las arcas de Maduro, para que vayan las arcas de Venezuela en el futuro, y todo ese dinero pues sirve a la reconstrucción nacional. Estamos hablando de que pueden ser unos 500.000 millones de dólares. Esos son procesos complejos, la recuperación de esos capitales, son lentos, pero hay una voluntad muy grande pues, de países encabezados por Suiza, en el cual pues hay una voluntad de recuperar eso. Hay una toma de conciencia en el mundo de que muchos son millonarios que llegaron a Madrid, que están en la Florida, que están por el mundo entero regados, que están en París, que están en Nueva York. Pues hay una toma de conciencia de que esos hombres no hicieron ese dinero de manera lícita, una gran cantidad de ellos, y que evidentemente hay que ser investigados, y creo que allí se ha avanzado mucho, pero evidentemente son esas cosas que hay que ir avanzando, pero requerirán un cambio de gobierno para constituir ese fondo, y luego ese fondo sirve para la reconstrucción nacional, sin duda alguna. Es un proceso lento, hay que decirle a la gente, eso no es fácil, hay que demostrar muchas cosas, pero es algo en el cual se ha avanzado, y yo creo que en el futuro la cooperación de muchos países va a ser fundamental en toda esta recuperación. Gracias, diputado, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Diputado Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis. Además, el alcance de este crédito que, en teoría, el gobierno ha suscrito con China por el orden de los 5.000 millones de dólares. Antes de hacer la pausa, yo simplemente les comento un extracto de este artículo del País que no tiene desperdicio. Andorra procesa a 2 exministros de Hugo Chávez por un expolio de 2.000 millones de dólares. La juez encausa a 28 personas por el saqueo entre 2007 y 2012 de la petrolera estatal venezolana. ¿Qué falta nos hace este dinero hoy día en nuestro país? La cantidad de cosas que podríamos hacer, esto lo decimos nosotros. Un juzgado de Andorra, dice uno de los extractos del artículo, ha procesado el jueves, es decir, ayer, a 28 personas, entre las que figuran los ex viceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye el blanqueo de capitales en el establecimiento bancario y pertenencia a una red de cobro entre 2007 y 2012 de sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por el diario El País. Bueno, integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, una mole que produce, dice la nota, 1.6 millones de barriles, ya menos. La maquinaria cobró comisiones de más de 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló el periódico. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides.
Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar acerca de varios temas con nuestro invitado. Le pedí una primera reacción de su parte sobre esta supuesta línea de crédito o préstamo que China habría otorgado a nuestro país, según declaración del ministro Iván Zerpa. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, dos cosas, ¿no? La primera es que hay dos beneficios para el gobierno. El primero es que
Nuestra información es que efectivamente China va a prestar $5.000 millones a Venezuela. Esos son unos recursos destinados a incrementar la producción petrolera, principalmente la producción petrolera de livianos, y adicional a esto le está dando 6 meses de periodo de gracia. Venezuela tiene que pagarle a China alrededor de $5.000 millones al año. Entonces, poniendo en contexto, ambas informaciones, al final China le está devolviendo los $5.000 millones que tiene que pagar Venezuela en los próximos 12 meses, y le extendió 6 meses para que hiciera ese pago a 18 meses. Entonces, en términos netos, no es mucho, es unos recursos que van a incrementar o que buscan incrementar la producción petrolera, pero cuando vimos las asignaciones de los 14 principales pozos, de los principales yacimientos que fueron asignados, que por cierto son como los lomitos de Venezuela, esos yacimientos fueron asignados a empresas muy cercanas a familiares del gobierno, sin ningún tipo de experticia en producción petrolera, sin ningún tipo de posibilidades de financiar los grandes montos de inversión, y por consiguiente nosotros pensamos que no va a haber un incremento de la producción petrolera desde China, ¿no? Desde estos recursos que vienen de China. Es decir, que sería dinero a fondo perdido. Perdón, ¿no te puedes repetir? Sí, sería dinero a fondo perdido en su opinión. Mira, al final si tú destinas esos recursos para unas empresas que no tienen la historia, que no tienen la experticia de poder producir petróleo, lo más probable es que terminen cayendo en un hueco negro, que terminen perdiéndose esos fondos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque desde la Asamblea Nacional existen dudas acerca de la legalidad de un acuerdo de esta naturaleza. Nos decía nuestro invitado anterior que esto se va a discutir la próxima semana en el Parlamento. Ya ha habido unas reacciones iniciales en torno a este tema. Quisiera también su opinión al respecto. ¿Lo escuchamos? Mira, bueno, ahí tienes un decreto, además, María Alejandra, un decreto de emergencia económica donde se le vuelven a dar superpoderes al presidente, ¿no? Esos decretos no terminan pasando por la Asamblea ni siendo aprobados por la legítima Asamblea Nacional. Tiene adicional el curso toda la parte de presupuesto. Tampoco el gobierno planea pasarla por la Asamblea Nacional. De hecho, pareciera que van a aprobar un presupuesto que nadie conoce. Pareciera que fuese una carpeta vacía lo que van a aprobar, porque hasta ahora no han publicado ningún tipo de cifra, etcétera. Entonces, este gobierno ya tiene más de un año buscando desviar la legalidad del país, buscando muchos de estos empréstitos que deberían ser aprobados por la Asamblea Nacional, los terminan o no aprobando nadie o aprobando la Asamblea Nacional Constituyente con muchas dudas en la legitimidad. Para mí es muy claro que China está corriendo este riesgo. Sin embargo, a China se le adeudan cerca de $20.000 millones. China está muy preocupado por la caída en la producción petrolera, María Alejandra. Estamos hablando de 700.000 barriles que Venezuela ha dejado de producir en el último año, y 1.450.000 barriles que Venezuela ha dejado de producir en los últimos 4 años. Entonces tenemos una producción petrolera en caída. Hay una preocupación en China, puesto que le tenemos que pagar a ellos con petróleo, con un petróleo hoy que pareciera no vamos a producir en el futuro, y yo creo que en ese marco es que se está dando esta última oportunidad entre el gobierno chino y el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, nos decía nuestro invitado anterior, a propósito de estos documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, que da la impresión que, el gobierno pide prestado para seguir subsidiando petróleo a Cuba. Y yo quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente preocupa y mucho que, el Ejecutivo insista con regalar el petróleo, el combustible, además de buena calidad, según estos documentos, a Cuba, en tanto aplica, medidas de ajuste durísimas contra el pueblo venezolano, los ciudadanos. Yo quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Pero medidas muy duras que van al incremento impositivo, ¿no? Medidas muy duras donde el gobierno intenta que sean los ciudadanos los que paguen los platos rotos de nuevo. Mira, yo creo que es muy triste la Venezuela, que producía 3 millones de barriles
diarios, que exportaba casi 2,5 millones de barriles diarios, efectivamente le regalaba a Cuba 50, 70 mil barriles. No, le regala todavía. Creo que la gravedad es no, esa. Sí, según Reuters, claro. Por eso te digo, cuando producíamos 2,5 millones, le regalábamos 50, 70 mil. Ahorita se ha bajado un poco esa cifra y estamos regalándole alrededor de 30, 35 mil barriles por día, que es una cifra igual inmensa, porque hoy estamos exportando, María Alejandra, menos de 1 millón de barriles por día. Es decir, le estamos dando más del 5% total de las exportaciones a este país sin cobrarla, y al final somos, con todas las necesidades que está viviendo el pueblo venezolano, la verdad que es sumamente preocupante que continuemos con esa posición de buscar regalar ese petróleo afuera. Esos recursos tienen que ser, por una parte, invertidos en PDVSA, invertidos para buscar mantener la producción petrolera, y por supuesto esos recursos también tienen que ser traducidos, esos dólares que se producen en el petróleo también deberían traducirse en nuevas escuelas, nuevos hospitales, obras de infraestructura, obras para el sector eléctrico, y bueno, como sabemos todos los venezolanos, eso no está ocurriendo. Ahora, según los cálculos del diputado Ángel Alvarado, que nos acompañaba en el corte anterior, estamos hablando de una cifra que no es despreciable, 2.000 millones de dólares, decía él. Sí, nos ajustamos al dato de la agencia Reuters, 4.19 millones de barriles de petróleo desde junio, en pleno desplome de la industria nacional. Yo quisiera su comentario, porque ¿qué sentido, qué lógica tiene esto? Salir a buscar recursos afuera para seguir subsidiando a Cuba. ¿Cuál es su opinión? ¿Lo escuchamos? Bueno, visto de otra manera, lo que comentó el diputado es que nos están incrementando el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Estamos pagando 4 puntos más de impuesto al valor agregado todos los venezolanos. Eso en un año, ese incremento impositivo, los venezolanos vamos a pagar 2.000 millones de dólares adicionales al fisco por el incremento del impuesto al valor agregado. Esos mismos 2.000 millones de dólares es lo que le está regalando Venezuela a Cuba. Entonces, al final el dinero es fungible, al final es difícil marcar un billete y saber para qué se utilizó una cantidad de recursos, pero claramente si Venezuela le dejase de hacer ese regalo a Cuba y se ahorrase esos 2.000 millones de dólares, podría de la otra parte decretar que el IVA continúe el 12% en lugar de haberlo incrementado al 16%. Entonces, ahí tiene un poco los costos y beneficios que se terminan viendo en una administración, cuando un gobierno le incrementa los impuestos a sus ciudadanos en un monto equivalente de lo que termina regalando en Cuba. Ahora, lo cierto es que el gobierno, el Estado, todavía tiene compromisos que cumplir. Está, me corregirá mi invitado si me equivoco, bueno, en default, prácticamente técnico, con varios acreedores. Yo quisiera su comentario. Este dinero que en teoría habrá que ver en qué condiciones va a inyectar China a nuestro país, o al menos a la industria petrolera, puede resolver las acreencias que tenemos y con las cuales tenemos que cumplir terminando este año. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero, que China debería ver las barbas de su vecino arder, de manera de poner las suyas en remojo. Venezuela no está en un default técnico, ya el apellido no está. Estamos en una profunda cesación de pagos. Desde hace prácticamente un año Venezuela no viene pagando ninguna de las acreencias en bonos. Viene de alguna manera buscando periodos de gracia y mostrando una gran debilidad, incluso con sus principales aliados como Rusia y China. Entonces, Venezuela cuando toque salir de esto tiene que pasar por una reestructuración de la deuda. Venezuela va a tener que negociar con los tenedores de bonos una quita de esa deuda, un porcentaje de esa deuda que no va a poder pagar, de manera de poder adecuar esos inmensos pasivos en divisa que tiene Venezuela a sus posibilidades de pago. Y por supuesto que al final, dentro de esa reestructuración, también le va a tocar a China, a Rusia y a otros acreedores el poner su parte, el producir una disminución de esa deuda, puesto que Venezuela y el próximo gobierno en Venezuela va a tener que poner a sus ciudadanos por delante.
Ahora, me llama la atención este comentario que hace nuestro invitado. ¿Ustedes en qué contexto ven un nuevo gobierno en Venezuela, tomando en cuenta que, como han dicho más de 500 intelectuales en un documento que publica hoy el Nacional, bueno, esta administración intenta establecer en nuestro país una dictadura comunista? Quisiera su comentario, ¿lo escuchamos? Pero mira, María Alejandra, la verdad que por diferentes artículos, hay un artículo que salió publicado el fin de semana anterior en el New York Times, y por diferentes artículos y posiciones que uno lee en la prensa internacional, lo que uno se da cuenta es que hay grandes divisiones dentro del gobierno, que hay grandes divisiones dentro de las Fuerzas Armadas en cuanto a la posición y la legitimidad de lo que el gobierno está haciendo, y en ese río revuelto, la verdad que es difícil no pensar que podría venir un cambio, que podrían hacerse las cosas diferentes. Los tiempos son muy difíciles de establecer, la forma, el cómo también, no tengo ninguna información especial, pero cuando uno ve militares presos, cuando uno ve, digamos, externamente, que Nicolás Maduro de repente suspende una cumbre, etcétera, lo que refleja para mí es un gobierno que está relativamente débil y que de alguna manera, quien sea vía la renuncia, etcétera, se puede producir un cambio. Ahora, antes de ir a pausa para ir a publicidad de la conversación anterior, le preguntábamos a nuestro invitado Alejandro Grisanti acerca de los cálculos, las proyecciones de Ecoanalítica cerrando este año. No sé, a la luz de lo que nos dice, da la impresión que esta inyección de dinero no va a cambiar demasiado las cosas, pero en todo caso, bueno, ustedes hablan de una inflación por encima de 4 millones%, es decir, que nada va a variar, un tipo de cambio también, bueno, muy, muy alto, y un salario mínimo que podría estar por debajo de $1 al mes. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, mira, nuestra proyección de inflación efectivamente es casi 4.700.000%. Estamos hablando que los precios van a incrementarse en un monto muy cercano a 50.000, que se van a multiplicar por 50.000, es decir, lo que costaba un bolívar en 1 de enero de este año, quien sea soberano fuerte, va a pasar a costar 50.000 bolívares a final de año. Nosotros hemos dicho que lo más probable es que Venezuela en este ambiente vuelva a necesitar una reconversión monetaria hacia finales del año que viene, puesto que el gobierno le va a volver a poner 5 ceros a los precios que estamos viendo hoy en circulación. Entonces, en cuanto a inflación, 4,5 millones. En cuanto a tipo de cambio, estamos proyectando un tipo de cambio que podría cerrar el año en 8.100. Estamos en 100 bolívares soberanos, subir hasta 8.100. Y eso no es otra cosa que termine pasando lo que ya ocurrió en agosto, que los precios se tripliquen. Y si los precios se triplican por mes, al final cualquier precio de ahorita a final de año hay que multiplicarlo por 81, y ese 81 es básicamente lo que te termina dando también este tipo de cambio que de 100 bolívares pasaría a 8.100. Con un tipo de cambio de 8.100 y un salario mínimo que por ahora se ha quedado en 1.800, yo creo que incluso si el gobierno duplica o triplica ese salario mínimo, volvemos a tener un salario mínimo cuyo poder de compra termina siendo $1 o alrededor de $1. Entonces, estos números que comento al final son unos números sumamente trágicos, sumamente preocupantes de cara al ciudadano común, de cara al poder adquisitivo de los venezolanos, de cara a pasar unas navidades de nuevo con un salario mínimo que no compra absolutamente nada y sin posibilidad alguna de tener los estrenos en diciembre, que ya tenemos varios años los venezolanos sin estrenos en diciembre. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, director de Ecoanalítica. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao.
¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información y mensajes. Bueno, imágenes impactantes del huracán Florence, que ya llegó a los Estados Unidos. Llegó a ser un huracán de categoría 4 de un máximo de 5 hace 48 horas, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora, y es ahora categoría 1. Eso a propósito del huracán Florence. El ojo del huracán, como dice Infobae, ya se encuentra en los Estados Unidos. Y a propósito de lo ocurrido ayer, saben ustedes, hubo un apagón en pleno juego de baloncesto entre Venezuela y las Islas Vírgenes, esto en el Parque Miranda, destacado por, bueno, como ustedes comprenderán, todas las agencias. La cosa terminó bien porque Venezuela venció a las Islas Vírgenes y sin duda alguna, bueno, la luz, como ocurrió ayer en este juego, volverá a nuestro país. De eso yo no tengo ninguna duda. Argenis, ¿algún mensaje para despedir? ¿Qué dicen a través del Dilo? Sí, llegan por aquí también mensajes a través del sistema Dilo. Nos dice Bisney Teresa Ruiz: los trabajadores petroleros son esclavos de Cuba, les van a quitar todos los beneficios. Los comunistas explotan, señores, no les gusta el progreso del empleado. Otro oyente, Hugo Duarte: Maduro viaja y se gasta un dineral y los de la Asamblea Nacional no dicen ni hacen nada. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Seld. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR